También es interesante ver esta obra porque tiene algunos arrepentimientos del pintor, que obviamente con el tiempo hay correcciones que iban haciendo los pintores que van saliendo. Los pentimentos son un tema del que tendríamos que hablar en algún momento. Hablemos de los pentimentos. Y lo prometido es deuda, y el que avisa no traiciona, y todas esas cosas. Así que vamos, que tenemos bastante para hablar. Un pentimento, pentimenti sería en plural italiano, pero nosotros lo españolizamos y le mandamos los pentimentos. Es una alteración en un cuadro. Una alteración, por ejemplo, hecha por el propio artista. Es decir, no es una corrección ligera sobre el lienzo, por ejemplo, porque, bueno, una sombra o un borde, una línea. Es un cambio en la composición, es decir, elementos que estuvieron inicialmente, pero que luego se los tapó porque no quería que estén. Disposiciones de los elementos, de los cuerpos, que quizás, por ejemplo, una mirada hacia un lado y después se cambia la cabeza. Es decir, implica una alteración bastante fuerte de un cuadro hecha por el artista en el momento en el que lo estaba confeccionando. Hay pentimentos, por ejemplo, en la arquitectura, sí, los hay, pero son prácticamente indetectables, porque bueno, no sé, si hay una pared que no me gustó, como quedó, la tiro abajo, como verán, sé un montón de arquitectura, pero quiero decir, es más difícil de detectar porque generalmente se tapa completamente o se cambia la estructura. ¿Hay pentimentos en escultura? Sí, los hay, bastante sutiles. En los cuadros es donde se pueden detectar más comúnmente. Algunos pentimentos se pueden ver a simple vista hoy por hoy, y otros no. Hay que recurrir a las tecnologías más modernas como reflectología o rayos X. De hecho, no sé si recuerdan el matrimonio Arnolfini, yo les comenté que Jan van Eyck solía toquetear la composición luego de armado todo su esquema, sobre todo en las manos y en las caras. Y, por ejemplo, les traje esto. Ahí se ve claramente por una radiografía que se le hizo a la obra, que hay un corrimiento bastante grande de la composición o de cómo estaba puesto la mano, por ejemplo, de nuestro señor Arnolfini. Es decir, hay realmente pentimentos que no se ven, solo se detectan a través de, por ejemplo, los rayos X. De hecho, también les traje otro ejemplo de este tipo, que tiene que ver con este Arlequín de Picasso. Este Arlequín me lo voy a guardar después para hablar de la comedia del arte en otra entrada, pero igual vamos a ver la cosa más general. Lo que vemos es un cuadro, una presentación de retrato que hace Picasso en Arlequín, que se está mirando, tiene la pierna cruzada, casi cruzada, de frente. Una obra súper interesante, pero miren cómo era originalmente. Nada que ver la presentación de la pierna. Bueno, Picasso es uno de los artistas que tiene pentimentos por todos lados. Pero bueno, es interesante porque lo debe haber visto que quizás no acompañaba, las piernas no acompañaban la gesticulación del resto del cuerpo, y lo cambió. Ahora, los motivos por los cuales puede haber un cambio en la composición son bastantes, muchos y variados. Yo lo que hice fue armarles 5 grupos de pentimentos para que nos organicemos en la exposición y podamos ver algunos casos lindos. Por supuesto, esta clasificación no es para nada académica, es más de orden discursiva. Número 1, pentimento sazonado con presión social. A ver, un artista puede creer que está haciendo algo súper genial, pero cuando lo expone a la mirada del público o del comitente, es decir, quien se lo encargó, se da cuenta que capaz que no era tan así. Y ahora les traigo, por supuesto, para ejemplificar esto, el caso de Madame X de Sargent. Esta mujer que vemos en este retrato se llama Virginie Amélie Avegno-Routot y era una joven de la alta sociedad parisina muy famosa, y se decía que era, por supuesto, muy bella. Tenía muchísimos admiradores. Parece que hubo muchos artistas que querían pintar a nuestra Amélie porque, bueno, estaban encantados con ella y ella nunca quería. Hasta que, bueno, nuestro amigo Sargent la logró convencer de hacerle un retrato. Sargent estaba entusiasmadísimo, estaba encantado con que Madame Routot le haya permitido a él ser el artista que le hiciera un retrato de cuerpo entero, y Madame Routot también estaba bastante entusiasmada con la idea.
Es así que Sargent eligió un formato bien grande y bien destacado y presentó esta obra en el Salón de París de 1884. Escándalo. Y ustedes dirán, pero, ¿qué es esto? ¿Pero qué tiene? Se ve muy bonita, está muy elegante. Bueno, tuvo que retocarla prácticamente en el momento por el escándalo social que provocó. Esta era la obra original. Como ven, uno de los tirantes está caído. Imagínense, tuvo que retocarlo, como lo dije, prácticamente en el momento para que el cuadro pudiera seguir exhibido y por supuesto se le cambió el nombre a Madame X para no exponer tanto a esta persona. Bueno, la presión social fue enorme, por supuesto sabían quién era esa mujer que estaba ahí o había querido exhibir el hombro. Y bueno, fue un trauma total para la familia y también para el artista, que en un momento incluso hasta se tuvo que ir de viaje a Londres. Número 2, pentimento a la moda. Como ustedes saben, los gustos cambian y esto a veces no tiene tanto que ver con el artista o con la obra original, sino con los propietarios, ni siquiera los comitentes, porque por ahí el comitente lo pidió de una manera y luego fue cambiando de manos un cuadro y el gusto de los propietarios fue difiriendo. Y es así que nos encontramos con esta obra de Vermeer, de Muchacha leyendo una carta. A ver, en este caso no es un tema del autor o no se sabía. Hace unos 40 años atrás se hizo una placa a esta obra y apareció detrás un cupido pintado en la pared. Lo que se creyó en ese momento es que Vermeer lo había puesto ahí y había sido un pentimento, es decir, se había arrepentido de que ese cupido estaba ahí y quedó la muchacha leyendo una carta, así, mirando a la ventana. Como hubo que hacerle una limpieza a esta obra, porque bueno, se iba acumulando el barniz y la suciedad, empezaron a limpiarla. Cuando empezaron a limpiar, lo que vieron es que esa capa de pintura que tapaba al cupido fue añadida mucho tiempo después de que Vermeer hizo la obra. Es decir, Vermeer no tuvo un pentimento, lo tuvo algún propietario posteriormente. Por supuesto, ahora podemos incluso cambiarle el título y decir Muchacha leyendo una carta de amor. Y ahora vamos con el número 3. Voy a decir, son mis preferidos. El pentimento obsesivo compulsivo y perfeccionista para mí es como la idea centrada de lo que es un arrepentimiento en un artista. Y la verdad que acá hay muchos, un montón, pero tuve que traer a Velázquez porque tenemos 1000 ejemplos. Lo que me gustan de los pentimentos de Velázquez es que son pentimentos puros, en el sentido que el tipo cambió cosas de la composición por su perfeccionismo, por su contacto con las obras. Y por supuesto los ocultó, nadie quería que se vean esas cosas, ¿no? Cuando un artista es un pentimento es porque nadie quiere que se entere. Pero ¿qué va pasando? Con la luz que refleja sobre el óleo y el desgaste del tiempo, empiezan a florecer directamente a simple vista, sin necesidad de rayos X ni nada, cambios compositivos. Velázquez parece que era una persona que pintaba directamente sobre el lienzo, con lo cual, claro, no tiene nada de extraño que uno vaya cambiando cosas en el momento que las va haciendo. Vamos a algunos ejemplos. La tercera pierna fantasmagórica de Felipe IV. Miren lo que es el cambio compositivo que hizo Velázquez, que hoy por hoy está absolutamente transparentado en el lienzo. ¿De dónde estaba la ubicación de la pierna de Felipe IV? También se ven otros cambios, ¿no? En la capa, en la ropa. Como que, bueno, Velázquez iba armando, iba adaptando la obra en el momento. Vamos con otro, Felipe IV a caballo y esas piernas que parecen que están en un temblor. Bueno, ¿cuántas patas tiene este caballo? Tiene 4, pero parece que fueran 6. Obviamente Velázquez modificó la posición del caballo y de las patas traseras y bueno, claro, hoy por hoy se empiezan a transparentar y parece que estuviera o en un terremoto o que, bueno, claramente tuviera alguna pata de más este caballo. Lo mismo se puede ver en la reina Isabel de Borbón a caballo, también de Velázquez, que vemos una corrección en la postura de la pata levantada del caballo, que bueno, no es tan evidente, pero es un pentimento, porque es un cambio bastante grande, no es una pequeña línea nada más.
Y en el medio de todo esto no se salvan ni las meninas, porque bueno, si vemos el cambio de la composición de la pierna de Nicolásito Pertusato, es como muy obvio. Hoy parece que tuviera una pierna de más o que estuviera en movimiento esa pierna. Pero bueno, obviamente Velázquez ahí hizo algunos ajustes. Uno también muy obvio es del bufón Calabacillas, que si ustedes ven ahí parece que había una jarra y en otra disposición, y luego Velázquez lo cambió por una calabaza más cerca del bufón, del espacio del bufón. Y acá tengo que abrir un inciso A, 3A, que tiene que ver con me quedé sin trapo. ¿Qué significa me quedé sin trapo? Miren este bufón con libro. ¿Ven esas rayas ahí al fondo? Bueno, no es una cuestión compositiva, no se veían, de hecho, cuando Velázquez entregó este retrato. ¿Qué pasó? Velázquez se quedó sin lugar o no tenía dónde limpiar un pincel y lo limpió sobre este canvas, sobre este lienzo. Por supuesto, después lo utilizó para hacer este retrato y hoy por hoy parece que, no sé, que hubiera anguilas negras detrás de nuestro pobre bufón. Número 4. Pentimentos XL. Cuando cambia todo el sentido del cuadro, cuando uno devela qué es lo que había oculto en ese cuadro. Y acá los invito a mirar esta maravillosa escena en la playa de Hendrik van Antonissen. A ver, había algo que llamaba la atención de este cuadro, y es que aparece mucha gente en la playa haciendo nada. Era como medio extraño. Entonces, bueno, se empezó a investigar, porque a los cuidadores del museo no les cerraba esto. Cuando tocó hacer una primera limpieza, se dieron cuenta que al levantar una primera capa de barniz, apareció como algo extraño ahí atrás. Vamos a mirarlo. Da la sensación de que hay un hombre parado en el medio de la nada, o que está parado, no sé, sobre una aleta. Y finalmente lo que se descubrió es que había una ballena. O sea, no es lo mismo que haya un montón de gente en la playa mirando hacia el mar por ningún motivo a que un montón de gente esté en el mar mirando una ballena que pescaron o que está encallada o que le pasó algo. ¿Y por qué se cree que se hizo un cambio tan dramático en este cuadro? Bueno, porque lo que hay ahí es una ballena muerta. Entonces, lo que piensan los investigadores es que ese cuadro no se lo iban a vender a nadie, porque ¿quién va a comprar un cuadro de una ballena muerta para poner en la sala de estar? Entonces, bueno, lo que hizo nuestro autor fue directamente volar a la ballena de un plumazo y mostrar gente paseando en la playa. Otro ejemplo de esto, que es un poquito más complejo, es este Angelus de Millet. Millet era un pintor realista, francés, muy comprometido con mostrar cómo era la vida en el campo, cómo era la vida de los trabajadores, de los campesinos, de una manera, bueno, justamente realista, ¿no? Sin ningún tipo de adorno. Esta obra, que uno la ve y parece bastante inofensiva, se supone que lo que representa es el momento en el que los trabajadores del campo, en este caso un hombre y una mujer, dejan la cosecha de papas y la cesta sobre el piso y en el momento en el que tienen que rezar el Ángelus. Este es un cuadro muy conmovedor porque, bueno, muestra esa actitud supuestamente de oración en un espacio agreste, esta luz que está cayendo, ¿no?, por la hora del Ángelus. Es un cuadro que atrapó fuertemente a Salvador Dalí. Y Dalí, según él contaba y relató, intuía que había algo extraño en esta obra. Él decía que había algo raro en esta obra. Estaba tan obsesionado que en ese momento el cuadro estaba en el Museo del Louvre, hoy está en Orsay, y empezó a pedirle al museo que le hiciera una placa que ese cuadro escondía algo. Bueno, que sí que no. Dalí termina encontrando a un descendiente de Millet, un familiar, que le cuenta que en realidad el autor había hecho un cambio, o sea, el propio Millet había hecho un cambio en esta obra, y que lo que estaba sobre el piso no era una canasta de papas, sino que era un niño muerto, y que se supone que esta era una pareja que estaba velando a un niño muerto. ¿Por qué? O que estaba rezando por un niño muerto. ¿Por qué? Porque si no estabas bautizado no te podían enterrar en el cementerio. O sea, bastante truculenta la historia, ¿no? Pero bueno, cuestión es que Dalí logra que el Museo del Louvre le haga una placa a este cuadro y
Yo les traje acá una foto, no se puede ver bien realmente por la calidad y por la época en la que se hizo. Pero bueno, se supone que lo que había ahí era como una especie de cajón negro y no una cesta con papas. Lo interesante de todo esto es que, bueno, saben que Dalí tiene toda una historia muy especial con esto de que él tuvo un hermano mayor que murió y que se llamaba Salvador, y que los padres, cuando nació Dalí, le pusieron Salvador en honor a su hermano muerto y le dijeron que era como una reencarnación de él. Bueno, cosas que te dicen tus padres. Bueno, esto siempre fue un tema muy, muy caro, muy sensible para Dalí, y él asocia esta obsesión que tenía con ese cuadro con esta historia personal que él vivió. Número 5. Necesito dónde pintar. Todos sabemos que los artistas, muchos de ellos, no tenían suficiente dinero ni eran económicamente tan acomodados como para usar todas las telas que tuvieran ganas. De la misma manera que sabemos que también hay muchos artistas que tienen una producción enorme y una necesidad de pintar. Y bueno, si a las 3 de la mañana te quedabas sin una tela, ¿qué ibas a hacer? Bien. Es así que los reyes de la reutilización de las telas, creo que son Picasso y Vincent Van Gogh. Y vamos a hablar de Van Gogh justamente porque me sirve por dos motivos. Vincent no tenía un peso partido al medio, y además tenía como una obsesión, una compulsión por pintar todo el tiempo. Miren la producción que ha tenido a lo largo de su vida, que no fue tan larga. Entonces, ¿qué pasaba? Pintaba una cosa arriba de la otra, no le quedaba otra. Además, como sus cuadros no se vendían, digamos que Vincent creo que en vida vendió un solo cuadro. Imagínense que tenía ahí acumulados, más allá de que le mandaba a su hermano que era marchante, Theo, ¿no? Y ha hecho cosas loquísimas como esta que vamos a ver acá, que por un lado tenemos una naturaleza muerta, que está en el Museo Van Gogh de Ámsterdam hoy por hoy, pero que la tienen que exhibir de una manera muy particular, porque está pintada de los dos lados. De un lado hay un autorretrato de Vincent y del otro lado hay una naturaleza muerta. Entonces el autorretrato está derecho y uno lo puede ver, pero si da la vuelta se pone así como de costado para poder ver la naturaleza muerta que pintó atrás. Esto no va tanto como Pentimento, pero nos sirve para un último ejemplo y también para reflexionar qué sentido tienen los pentimentos. Este último ejemplo también tiene que ver con Vincent y tiene que ver con esta naturaleza muerta floral con amapolas y rosas. Este cuadro lo tenía el museo y en realidad estaba atribuido a un anónimo pintor holandés, es decir, no se sabía que era un Van Gogh. Cuando le hicieron en un momento un estudio y le hacen una placa, miren lo que aparece debajo, estos luchadores. O sea, aparece otro cuadro debajo de esta naturaleza muerta. Y cuando se ponen a investigar, siguiendo todas las cartas que Vincent mandó a Theo, porque por suerte le escribía mucho todo el tiempo y contaba todo lo que hacía, aparece una carta donde le dice que hizo 2 luchadores y que después hizo X naturaleza muerta. Con lo cual, este pentimento enorme, porque es un cuadro en realidad sobre otro, lo podemos llamar pentimento porque, bueno, Vincent lo pintó arriba con una cosa que nada que ver, sirvió para identificar un cuadro. Y es ahí que llegamos al momento de la reflexión. ¿Por qué hablamos de los pentimentos? ¿Por qué nos interesan los pentimentos? ¿Para chusmear qué era lo que el artista hacía mal? ¿Para chusmear qué era lo que cambiaba? No necesariamente, puede ser algo anecdótico si uno quiere. La importancia de los pentimentos es enorme para trabajar atribuciones, por ejemplo. Cuando uno hace un cuadro, un fake, una copia, trucha, sería en castellano argentino, básico, no puede replicar los pentimentos. O sea, es una manera muy clara, por ejemplo, de determinar qué obra es real o está correctamente atribuida al autor y cuál es un fake, una copia falsa. Porque, bueno, justamente uno copia lo que ve, el que hace fakes copia lo que ve, pero no puede saber qué es lo que hay detrás de las capas y nunca lo va a poder replicar exactamente igual. O sea, ya tiene un nivel de locura tremendo para hacer algo así y no lo podría lograr. Además tendría que tener todas reflectologías de la obra que quiere copiar, o sea, es imposible. Es muy importante entonces el tema de las atribuciones. Y por otro lado también interesa saber cómo funcionaba la mente, sobre todo de los grandes maestros como Velázquez, qué era o Picasso, ¿no? ¿Qué era lo que miraba?
qué era lo que veía para hacer estos cambios. Bueno, Rubens también. Yo creo que Velázquez y Rubens tuvieron muchísimos pentimento porque, bueno, Velázquez convivía ahí con sus cuadros, los hacía para el rey, los tenía ahí, los veía todo el día porque trabajaba ahí, entonces te daba ganas seguramente de cambiar algunas cosas. Y en el caso de Rubens ha pasado que en sus visitas frecuentes por sus labores diplomáticas y demás a distintos lugares, incluso también a España, donde tenía obras, donde había obras de él, por ahí las miraba, iba y las cambiaba, ¿no? Como que decía, no, estas manos así mejor no. Y bueno, esta idea de cuándo está la obra terminada y cuándo no. Pero bueno, descubrir la mirada compositiva, la mentalidad de un artista a través de los pentimentos resulta de mucho, mucho interés para la historia del arte. Y hasta aquí el momento pentimento de este canal. Espero que les haya gustado. Es un tema muy, muy interesante. Hay ejemplos muchísimos, sobre todo estos que se empiezan a ver a simple vista, ¿no? Por el paso del tiempo y el desgaste del medio ambiente sobre las propias piezas. Con lo cual es interesante cuando uno va mirando algunas obras tratar de descubrir los pentimentos. Muchas, muchas gracias. No olviden de suscribirse. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias también a aquellos que se animan ahí a dejarme comentarios y más allá de lo que le parece una de las entradas y también sugerirme, pedirme temas. Me encanta eso porque bueno, vamos ahí ampliando la lista para seguir compartiendo estas historias de arte. Nos vemos.